capítulo 6, versículo 15. Y la predicación de hoy se llama obediencia quiero, mas no sacrificios. Dígalo conmigo, obediencia quiero, mas no sacrificios. En enero fue el mes de mente santa, en cuerpo santo, ¿cierto? Febrero, ¿el mes de la qué? De la fe. Marzo, mes de la palabra. Abril, el mes de las obras. Y mayo es el mes de la obediencia. Dígalo conmigo, mayo es el mes de la obediencia. Amén. Cada paso que Dios nos ha dado nos lleva a la santidad. Amén. Y vamos a esforzarnos por llegar a ese momento. Zacarías 6:15 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Amén, gloria a Dios. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar ¿qué? El templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado ¿a quién? A vosotros. Y esto sucederá si oyereis la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Quién escribió el libro de Zacarías? ¿Quién escribió el libro de Zacarías? Ludwig. ¿No le da una pista el nombre del libro? ¿Seguro? ¿Última palabra? ¿O quiere un 50-50? ¿O la llamada a un amigo? Bueno, pues sí, escribió el profeta Zacarías 450 años antes de Cristo. ¿Sabe, mi hermano? Una de las cosas que nosotros debemos aprender hoy en día, y son uno de los pasos de la obediencia, dígalo conmigo, los pasos de la obediencia. El primero de ellos es aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios? ¿Cuántos no han escuchado la voz de Dios? Levanten la mano. ¿Es que ustedes no leen la Biblia? La primera forma en la que Dios nos habla la tiene ahí, en la Biblia, ¿cierto? A mí Dios no me habla nada. ¿Sabe? Uno de los libros, o el único libro que tiene esa característica que no tienen los demás libros, usted lee 100 años de soledad y Gabriel García Márquez no está presente. Usted lee Quasimodo o cualquier otro libro y el protagonista nunca está presente. Pero usted lee la Biblia y la Biblia tiene eso, que el protagonista siempre está presente. Usted lee la Biblia y yo cuando leo la Biblia siento que el Espíritu Santo me está hablando y me está cambiando y me está enseñando y cosas nuevas me están haciendo. Los profetas tenían esa característica, ¿cierto? En el Antiguo Testamento usted encuentra que pasa algo muy característico en ese tiempo. ¿Qué era? Siempre Dios hablaba a través de ¿quién? Ustedes ven al rey Saúl y el profeta le dice, espérame 7 días y yo vengo en 7 días y te digo lo que tienes que hacer. ¿Y el rey Saúl qué hizo? ¿Se esperó los 7 días? No. Despesó el animal y lo ofreció ahí. Y cuando llega le dice, locamente has hecho, porque es que tú no tienes esa facultad. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero cuando viene Cristo, escúcheme esto bien, cuando viene Cristo, el velo del templo se rompe en dos. Del lugar santo al lugar santísimo se abre una entrada por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces ya no somos huérfanos, sino dice la Escritura que tenemos entrada al trono directamente del Padre, para entrar y decirle, Abba Padre. ¿Sabe, hermano, por qué tenemos entrada? Porque tenemos la capacidad de escuchar a Dios nosotros, los hijos de Dios. Por eso Jesús decía que mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. ¿Sabe? Usted no vino esta mañana aquí porque no tenía más que hacer. Se dañó la parabólica, que hay tanta gente hoy. ¿Sí? Estaba haciendo sol y te dijo, no vamos a ir al parque porque está haciendo mucho calor. Ahora que después de la iglesia ya baja un poquito el sol, entonces ahí sí vamos al parque. No. ¿Sabe por qué vino usted hoy? Porque usted es obediente. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 10:25 que no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre, sino que cuanto más cuando se acerca el día y la hora. ¿Cierto? Nosotros estamos dándonos cuenta que se acerca el día y la hora, ¿cierto?
¿Quién le enseñó eso a usted? Dios. ¿No? Claro. Obediencia es lo que el Señor desea, no sacrificios. ¿De qué me sirve a mí venir a la iglesia? ¿De qué me sirve a mí saberme la Biblia de pe a pa? Desde Génesis hasta Apocalipsis hay gente que se sabe la Biblia mejor que el de la película del libro de Lee. ¿Vieron el libro de Lee? El tipo se sabía toda la Biblia de memoria. Pero eso no te va a hacer salvo, mi hermano. Usted puede bautizarse en la iglesia, casarse en la iglesia, morirse en la iglesia, pero eso no lo hace salvo. ¿Sabe qué sí lo hace salvo? Ser obediente. Oiga, ¿de quién es ese chiquitín que está por allá atrás? Y luego va a ser algo, se nos quedó peladito por ahí. Después se nos refunde. Mire, mi hermano, obediencia, ¿qué es? ¿Qué es obedecer? Yo le digo, hermano Israel, vaya, arregle la cisterna del baño que se dañó. El hermano me dice, sí, yo voy. Cierto, y le muy servicial para qué. Pero resulta que se le olvidó. Porque en ese momento que iba llegando a la puerta del baño, le sonó el celular. Véngase rápido que lo necesitamos aquí en el trabajo, corra. Se le olvidó. Se ocupó. ¿Lo hizo? Dijo que lo iba a hacer, pero llegando allá a hacerlo, se ocupó en otra cosa. Mucha gente viene para la iglesia y ese día preciso le llega la visita, llega la familia, llega el hermano, el cuñado, el tío, el amigo, el vecino le dio por invitarlo ese día a desayunar. De todo pasa. ¿Y qué hace? Pastor, el domingo pasado no vine porque se me olvidó, porque un vecino llegó a invitarme a comer, o porque me quedé hablando con mi mamá de política cuando las dos no saben ni un carajo de política. Y este domingo, ¿por qué no vino? No, pastor, imagínense que me llegó una visita del exterior, llegaron de Somondoco y acá unos primos a visitarme, entonces no pude venir tampoco a la iglesia. Y el domingo que viene, ¿por qué no va a venir? No, pastor, creo que me va a coger el sueldo, porque he tenido tantas actividades estos últimos domingos que ese domingo tengo que descansar. Y pasa el tiempo y la gente deja de congregarse. Ahora, ¿qué es la verdadera obediencia? Es cuando yo hago, dígalo conmigo, es cuando yo hago lo que me mandan. Así es sencillo. ¿Cuántas personas no siguen a Dios? Millones y millones de personas en el mundo no siguen a Dios. Dicen seguir a Dios. Dicen. Los católicos dicen seguir a Dios. Los musulmanes dicen seguir a Dios. Pero ¿a cuál Dios es que servimos realmente? ¿A cuál Dios? ¿Sabe, mi hermano? Obedecer va más allá. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar atentamente la voz de Dios. Si usted le mandan a hacer algo, ¿a cuánto le ha pasado a veces que un niño, usted lo manda a hacer algo y le dice, Paquito, mijito, venga, vaya, haga tal cosa, el padre le explica, y el chino llega allá, ¿qué era lo que me tocaba hacer, mami? ¿Escuchó atentamente? Por eso mucha gente se equivoca en la vida y toma decisiones apresuradas y toma decisiones equivocadas, porque hacen lo que les pareció que escucharon. Yo creí que escuché que me tenía que casar con Jacinto, pero resulta que Jacinto ya es casado. ¿Me caso con Jacinto? Yo escuché que tenía que irme a vivir con Filomena, pero Dios dijo que primero nos teníamos que casar. Era Filomena la mujer que Dios tenía para ti. Lo primero que tiene que aprender usted para ser obediente es aprender a escuchar la voz de Dios. El profeta Zacarías aprendió a escuchar la voz de Dios. El profeta Isaías aprendió a escuchar la voz de Dios. El profeta Jeremías aprendió a escuchar la voz de Dios. El profeta Samuel. El profeta Elías. Todos aprendieron a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿qué nos pasa en este tiempo? Cuando más abierta está la voz de Dios, menos la escuchamos. Porque estamos distraídos en la televisión, estamos distraídos en el internet, estamos distraídos en los juegos, estamos distraídos en el chisme, estamos distraídos en toda cosa, menos en la palabra. Usted llama a una iglesia a ayunar. Somos 60, 70 ahorita creo en total, los que venimos a la iglesia.
Llámenos a ayunar. Llega la hermana que viene con el hermano Israel, la hermana Norita con su esposo, y por ahí uno que otro que estaba desparchado. ¿A qué se viene a ayunar? O sea, ¿para qué se hizo el ayuno? El ayuno no es para aguantar hambre mirando telenovelas, porque hay gente que ayuna y coge el control remoto a mirar las telenovelas toda la programación del día. ¿Eso es ayunar? Eso es aguantar hambre mirando televisión. Ayunar es cuando usted dispone un tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Qué hacían los profetas? Usted mira y encuentra a Juan el Bautista. Esta es la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo en el desierto? ¿Cuánta gente a veces pide dirección a Dios? Señor, ¿qué pasa? Tengo un problema y no lo he podido solucionar. ¿Por qué? Mi esposa lo cantaba hace un ratico, Goliat, ¿cierto? ¿Sí? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Pero lo logramos hacer. Simplemente andamos en nuestras fuerzas, y yo creo que me parece como que sí. En una ocasión me pasó a mí. Tenía un dinero ahorrado y me fui para Panamá, es que a traer computadores y allá estaban más caros que acá. Antes, en vez de, a mí me dijeron, cuando llegué allá, me dijeron, oh, usted debe haber traído computadores que aquí son más caros. ¿Y sabe por qué me pasó eso? Por no escuchar la voz de Dios. Porque Dios sí sabe que allá son más caros, yo no lo sabía. Y Dios me quería evitar esa vergüenza. Pero fui tan necio que volví a hacer otro viaje. Eso se llama ser uno testarudo, cabeza dura, obstinado y sordo, porque Dios le habla a uno y uno no hace caso. ¿Sabe qué le pasa a mucha gente hoy en día? Dios le habla y le dice que haga algo. Hace lo que le parece. Cada quien hace lo que más le parece. Y eso es agradable a Dios. No. Primera norma para poder ser uno verdaderamente obediente es escuchar a Dios atentamente y hacer lo que Él manda. ¿Amén? Amén. Si me está entendiendo, denle un aplauso al Señor. Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Desobedientes a quién? ¿Se está viendo eso hoy en día? Tan raro, eso es bien raro. Yo nunca he escuchado que alguien desobedezca a los padres. Eso es el pan de cada día, ¿cierto? ¿Sabe el segundo paso para obedecer? ¿Sabe cuál es? Morir, dígalo conmigo, morir en la rebeldía, la cual se manifiesta de varias formas. Y yo leí algunas formas de las cuales se manifiesta. ¿Sabe quiénes eran los que más se notaba en ese tiempo que Jesús vivió en la tierra? ¿Qué eran esos rebeldes? Los fariseos y los saduceos. Porque los fariseos hacían por su altivez, por su orgullo, se paraban en una esquina donde había harta gente para que los vieran a orar. Señor, gracias, porque yo no soy como este publicano que está ahí tirado en el suelo. Y el publicano, que estaba haciendo mientras tanto, cae en tierra diciendo, Señor, sé propicio para mi pecado. ¿Quién de los dos era más justo ante los ojos de Dios? Así le pasa a mucha gente. Pero ustedes, los católicos que adoran a la Virgen María y son una porquería. Mi hermano, no esa no es la forma de predicarle a una persona. Es con amor. Es con amor. ¿Sí me entiendes? Usted quiere ganarse a sus hijos para el Señor, pero resulta que los hijos son rebeldes porque los papás sí que son rebeldes. Porque usted le dice a un señor, hermano, colaboren aquí, hacer algo en la iglesia. No, pastor, conmigo no cuente. Todo ocupado. Hermano, porque miren que tal cosa. No. Y si quieren que los hijos hagan lo que ellos nunca han hecho. Porque a veces usted le dice a un hermano, ¿usted sirve en la iglesia de algo? No, yo sirvo en la silla, ahí sentadito, haciendo bulto. Pero nosotros nos vamos para hacer. Ahora dicen después, ¿por qué mis hijos no lo hacen? ¿Por qué, mijito? ¿Usted por qué no sirve en la iglesia? Porque, mami, porque usted tampoco nunca lo ha hecho. Hacemos una campaña evangelística de nosotros. Ay, hermano, venga.
cuando debería ser al contrario. La gente debería venir, venga, yo quiero ayudar, yo tengo deseos de ayudar. ¿Por qué? Porque eso se llama obediencia. Todos tenemos unas cosas para no hacerlo, cada uno, pero las características de la rebeldía te dan porque la gente es soberbia, es altiva, es orgullosa. A mucha gente le gusta que le hablen de plata, de prosperidad. Hermano, Dios te va a bendecir, hermano, Dios te va a dar 2 taxis, Dios te va a dar una casa, una mansión, te va a prosperar, vas a ser multimillonario. ¡Amén! Ahora arrodíllate todos los días 3 y 4 horas para pedirle a Dios y eso te va a cumplir. Ya no tan amén, ¿cierto? Es que tengo que trabajar y levantarme a las 4 de la mañana, soy como mamá de y es que me duelen los ojos después de que leo un capítulo de la Biblia, ya se me llorosean los ojos. Es que cuando estoy leyendo la Biblia me da sueño. Una hermana una vez me llamó como a las 3 de la mañana, pastor, predíqueme. Y yo, ¿por qué, hermana? Es que cuando usted me predica me da un sueño. No se podía dormir. Y a veces usted encuentra gente en la iglesia llamándolo a usted. Venga, pastor. ¿Y sabe por qué pasa? Porque no estamos atentos a la voz de Dios. Nos dormimos. Que me eche una manito para Jesús Miguel. Segunda de Crónicas 7:14. Alguien que me haga el favor y lo lea. Puede ser el hermano Julio o alguno que tenga por ahí fuerte voz de trompeta. O sí, hágale, les sigue el que canta. Hágale. Segunda de Crónicas 7:14. La palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé. Segunda de Crónicas 7:14. ¿No? Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré de los cielos. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré de los cielos. Y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. En una ocasión se nos estaba inundando todo Bosa. Todo Bosa se estaba inundando y nosotros veíamos aquí en el Porvenir 9. Y toda la gente se reunió, todo, yo era el consejo, yo era el presidente del consejo esa vez. ¿Qué hacemos, hermano? Se nos va a inundar el conjunto, consigamos bolsas de arena, consigamos todo. Y el Señor me dio una palabra. Porque sabe, cuando usted está buscando a Dios, Dios le habla. Y el Señor me dijo que oren. Y yo le dije a los que estaban ahí conmigo del consejo y los de convivencia, le dije, mis hermanos, podemos poner las bolsas de arena, podemos hacer todas las barricadas que queramos, pero eso no va a detener el agua. Vamos a reunirnos esta noche en el parqueadero a tal hora y vamos a orar. Como 50 nos reunimos ese día en el parqueadero, oramos. Y de estar todos esos días lloviendo, empezaron a ser unos días que eso ni una nube se veía en el cielo. Cuando yo salí al día siguiente, la señora que hace el aseo apenas me vio cuando salí del bloque, me miró así, pero con los ojos abiertos, eso casi se le sale, parecían los de los muñequitos animados que hacen pom, me miró así y miró al cielo, y yo miré al cielo, ni una nube había. Y por días fue así, y se secó toda la lluvia que venía y nunca se nos inundó el conjunto. ¿Sabe qué es eso? Eso es humillarse delante de Dios. A veces la gente piensa que humillarse delante de Dios es, venga, yo me tiro todos los días aquí al piso, y no. Humillarse delante de Dios es buscarlo a Él en las circunstancias difíciles. Nosotros habíamos podido poner barricadas de arena, y eso todos los otros conjuntos tenían eso, y si usted iba por allá arriba al recreo, todo eso lo tenían lleno de bultos de arena y todo eso, pero impidió que se les inundara nada. ¿Pero qué impidió que nuestro conjunto no se inundara? Que clamamos a Él y se cumplió esa palabra: si mi pueblo se humillare y buscaran mi rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alguien tenía que moverse, alguien tenía que hacerlo. Hace 15 días nos fuimos a predicar la van de la salvación y está grabado en internet. Eran las 4 de la tarde y estaba totalmente oscuro el cielo, totalmente oscuro el cielo, mis hermanos. Y ya estaban cayendo unos goteronones que a mí me cayeron 3 en la cara cuando miré hacia el cielo. ¡Pah! Y yo dije, en el nombre de Jesús reprendo esto. Y empecé a orar. Hermanos, si usted vio el video, cuando terminamos de predicar, estaba haciendo un sol impresionante y todo el cielo despejado. ¿Sabe? Eso se llama obediencia. Cuando usted hace las cosas por obediencia, Dios lo respalda. Cuando usted cree por fe que esa mujer con la que usted se casó es la mujer con la que usted va a envejecer y la mujer que lo va a llevar a la tumba, o usted la va a llevar a la tumba a ella, pero no joven. Porque dicen, yo tengo que matar a esta vieja. No.
Cuando ya de viejito, sí, que venga, chao mi amor, feliz, se murió, se fue con ese, chao mi amor, me voy con el Señor, chao. Así es que tiene uno que morir. Y no por allá apuñaleado, o avaliado, o atropellado por un Transmilenio por colarse en un Transmilenio. No, el ser humano fue destinado para morir así, caer en los brazos del Señor y morir eternamente al lado de Él, estar siempre. ¿Sí me entienden? Pero la gente que muere apuñaleada, avaliada, ¿y es porque qué andaba haciendo? No, es que andaba metido con la mujer de un vecino. Y el más se enteró y vino y me sacó y mis hermanos, cuidado con eso. Obediencia es buscar el rostro del Señor. Obediencia es buscar hacer la voluntad de Dios. Si Dios te dijo que ese no era, no te metas con él, man, que ese no es. ¿Para qué se da mala vida? A veces usted viene en consejería 50 muchachas que le dicen, pastor, yo me caso con ese hombre porque yo sé que ese es el... Muchacha, pero es cristiano. No, pastor. Y este temeroso de Dios, no, se pegan unas hincheras, llega borracho, pero ese es, pastor. Llega a las 3 de la mañana a la casa y ese es, pastor. Se casan con el tipo y a los 3 años vienen llorando con 2 peladitos en la mano. Pastor, mire, me dejó, se fue con otra, no me da para la leche, no me da para nada. Mamita, Dios quería que usted no se metiera con ese tipo. ¿Para qué se va a tirar la vida? Tantos hombres buenos mozos que hay en la iglesia. Bueno, sí, sí hay buenos mozos. ¿Por qué? Pero los hay, ¿tú me entiendes? Y se meten con el primer arremeso que les pica el ojo allá. Y que lo venden de la tienda ya con la epola. Se toma una, mamita. Y que así como le echa piropos a ella, le echa piropos a todas las que pasan. Se casan con el tipo. Estas que se duermen. Se casan con el tipo. Y llegan así como Jesús Miguel, llorando a la iglesia. ¿Qué hago, pastor? Culpa de Dios, Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué no le preguntaste a Dios? Dios nos advierte, Dios nos saca. Yo siempre he pensado que Dios es como cuando esos caminos peligrosos, ¿se ha visto usted que hay un camino peligroso? Que hay alertas. Cuidado, hay un derrumbe. Cuidado, hay esto, hay aquello. Cuando nosotros viajamos a la costa en diciembre del 2012, nos llevamos a nuestra cuñadita que tenía como 10, 11 años. Y ella se metió en la mitad del carro. Y mi suegra bien miedosa para que yo manejara. Porque ellos se acostumbran a que van en una flota. Usted en la flota cierra la cortina y duerme todo el paseo de aquí a la costa. Y eso usted no ve nada. En cambio en un carro es diferente porque usted lleva los 5 vidrios todo por lado por donde ve. Y entonces no es lo mismo que usted se monte en una flota donde eso va a cerrar y el tipo puede ir a 180. Pero usted no siente nada dentro. Pero usted va en un automóvil y siente la velocidad. Y para colmo, mi suegra bien nerviosa. Y mi cuñadita en la mitad de eso. Y leyendo todos los avisos de advertencia. ¡Salida de banquetas! ¡Peligro! ¡Animales en la vida! Y mi suegra, ay, yo le más despacio, yo le más despacio. Yo siempre he pensado que Dios es así. Dios envía a un ángel que le dice a uno, peligro, el pecado te lleva a la muerte. Peligro, la desobediencia te lleva al castigo. Peligro, si no buscas a Dios, no vas a hallar la vida eterna. ¿Sabe? Tantas cosas hay en el mundo para traernos, cantidades. De que no hay. Usted no me vaya a decir que el mundo no lo atrae. A nadie lo sacó el Señor y nadie dijo, ay, me voy del mundo porque esto es aburrido. La lucha que nosotros tenemos con esa cosa es grave. Porque el mundo, eso no es que vaya usted a decir, ahora que soy cristiano ya no me gusta el vallenato de Jorge Celerón. Es que ya yo escucho las canciones de Diomedes Díaz y eso no me gusta, guácala. Mire, mis hermanos, el mundo atrae. Y si usted no se cuida y tiene una relación cada vez más íntima con Dios, el único que lo ayuda a salirse de esas porquerías es Dios. Porque Dios o nos sacó a las malas o nos sacó a las malas. Porque muchas veces gente de la que estamos aquí, me incluyo, no nos sacó a las buenas. Dios nos tuvo que coger y triturarnos, como que venga para acá. Como que usted no aprendió a las buenas, yo lo llamé a las buenas. A mí el Señor me llamó a las buenas. Me llamó y me dijo, venga, sírvame. Y el día que yo me iba a apartar de los caminos del Señor, había unos tarjeticas de esas con palabras. Y le dije yo, ay, hipócrita, porque eso es ser un hipócrita, hermano. Uno sabe que se va a salir y así Dios se le pare ahí al frente y le diga que no, usted vaya a hacer lo que usted quiere. Porque eso es así. Y le dije, Señor, dime lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Y me dijo el Señor, saca una tarjetita y lo que te salga ahí, hazlo. Saqué la tarjetica y estaba la palabra, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga.
Desde ese día boté mi cruz, no lo seguí y fue mi idea un desastre. Como no quise hacerlo por las buenas, Dios permitió que casi me quitaran la vida varias veces, que perdiera todo lo que había trabajado, que me humillaran hasta el punto más tenaz y que adquiriera una cantidad de cosas que lo único que fue traerme ruina. Pero ¿sabe por qué pasó eso, mi hermano? Por rebelde. Dios quería llamarme a las buenas. Yo sabía en el peligro en el que yo me estaba metiendo y Dios me dijo, venga, hágase acá conmigo que acá le conviene. Pero uno es necio y uno se va por donde uno cree que es por aquí, por aquí. El negocio chueco es el que me va a sacar de pobre y lo que hace es meterlo en la cárcel. La trampa es la que me va a hacer rico y lo que hace es meterlo a la cárcel. Hermano, usted quiere ser rico verdaderamente. Yo aprendí que cuando usted trabaja honestamente, acumula poco a poco y cuando menos piense usted tiene algo, hermano. Dios no lo va a dejar pobre. Usted puede que no tenga hoy en día los millones, los remillones que usted pensaba tener, pero sí le propongo algo, que si usted a partir de hoy se propone a trabajar esforzadamente, a ahorrar esforzadamente, un día va a tener muchísimo. Yo acumulaba riquezas y yo hacía plata así, yo me ganaba unos millones de pesos diarios, así, haciendo negocios chuecos. Pero ¿saben? Así como llegaba la plata, así mismo se iba. En viejas, en trago, en vagancia, en paseos, en cantidad de problemas que me metía. Yo no hallaba cómo pagar para salirme de problemas, porque eran peleas porque le daban la agenda al uno, peleas porque me cascaban a mí, peleas porque no tenía plata y sabiendo que la tenía. Eso pasa de todo en el mundo, es peligroso. Mi hermano, tercer paso. Respetando las autoridades y sujetándonos a ellas. Primera de Timoteo 1.9, Luis. Primera de Timoteo 1.9. Alguien que le eche una manito ahí. Eso le pasa por no tener el discipulado. Es en el Nuevo Testamento, chicos. Porque ya soy el cuando yo soy el conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas. Para los corruptos. Ya, nomás aquí. Hoy en día una de las cosas que nosotros nos han enseñado es a irrespetar las autoridades, ¿cierto? El hijo se le para a la mamá y se le cae, ¿qué mucha? Usted que me pone la mano encima, yo que la demando y la hago meter a la cárcel. ¿Le estoy hablando mentiras? No. Venga, Elena. Venga, Elena. Perdón, ¿cuál Elena? Mamá. Se demora más, pero se expone menos, decían por ahí. Venga, Gustavo. Aquí no hay ningún Gustavo. No me salga por ahí, Gustavo. Venga, Gustavo. ¿Cuál Gustavo? Papá. ¿Sabe? Dios nos dio los mandamientos. Y uno de los mandamientos, ¿cuál es? Honrar a padre y madre. Porque hay gente que no se amaña en las iglesias porque se le sublevan al pastor todo el mundo. Entonces el pastor dice algo y no me parece. A mí no me parece, pastor, yo ya no le creo a usted. Y me voy. Hermano, ¿qué es lo que yo estoy hablando? Yo siempre me baso en la Biblia. Yo les decía a los del culto de esta mañana, aquí han pasado como unas 700 personas. Y muchos se han ido, ¿saben por qué? Porque no les gusta la forma en que yo hablo. Porque a veces dicen, es que usted habla, pastor, y es que usted dice, y es que me está echando vainas a mí. Mi hermano, de las 60 o 70 personas que hay acá, ¿sí? Yo a veces sí hablo con muy pocas, o algunas. No me van a andar preparando una prédica para darle palo a Rodrigo. O para darle palo aquí a Luz. Sería como un desocupado. Habiendo 60 personas más. Yo preparo una palabra para compartirla con una iglesia que quiere cambiar.
¿Sabe? Pero lo que nos han enseñado hoy en día es a saltarnos. Usted ve al papá manejando y va en su motocicleta y lleva a su niño atrás. Mira, chino, póngase el casco porque viene el topo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y respeto a las autoridades. Están los dos chinos en el colegio y están haciendo, mira, es que viene la cucha esa. Y están haciendo copiadita. Pasa el año, pero no saben carajo. ¿Por qué hay tanto mal profesional afuera? Dígame por qué hay tantos malos profesionales afuera. Porque fueron pésimos estudiantes. ¿A quién estaban engañando? Cuando les dieron el cartón, ese cartón debería decir falso. Porque esa vaina fue a punta de copialina. Y hasta con honores. Yo he visto gente que se ha graduado con honores. Yo contraté una vez en una empresa que tuve. Contraté a una ingeniera de sistemas de la universidad. No lo voy a decir. Pero llegué esa tarde, no, llegué en la mañana y llevé un computador completo. Y se lo dejé encima del escritorio y le dije, mijita, por favor, conéctelo. Y ahora ya más tarde vengo y le digo para que me ayude a hacer unos trabajos ahí. Llegué en la tarde y no sabía conectar un computador, una ingeniera de sistemas. Yo creo que pongo aquí a... ¿Cómo se llama su nombre? ¿Cómo? A Brando. Y le digo, hermano, conécteme un computador acá. Y apuesto que ese chino se da mañas y lo conecta. ¡Qué pésimos estudiantes! Ahora, qué poco esforzados somos. ¿Saben por qué? Porque las autoridades nos las hemos pasado por la galleta. Usted encuentra a una mamá que hoy en día está llorando, mi hija que es una rebelde, mi hijo que es un guacho, un patán. Y llegue la mamá de ella y, ay, llegó la vieja esa, vaya a abrirle la puerta. Si no respetó a su mamá, ahora lo que usted sembró en ella, está recogiendo. Porque no respetó la autoridad que tenía antes, ahora está pagando los platos rotos de su falta de respeto con sus propios hijos. Y eso usted lo ve repetido en las casas. Mami, ¿qué hago? Mis hijos no me respetan. ¿Se acuerda, mi hija, que usted tampoco me ha respetado a mí toda la vida? ¿Qué está sembrando? Cuando tenemos hijos y están chiquitos, es fácil llevarlos, ¿cierto? Porque chiquitos te da una palmada y el chino se corrige. Pero cuando crecen y se hacen grandes y ya chiquitos usted ya no lo mira así, que ya usted lo mira así. Ya no es lo mismo, ¿cierto? Ahí es donde usted entiende que cuando usted respetó a sus papás y respetó la autoridad que le dieron, usted la está pagando. Porque le duele a uno, porque es su carne, es su carne. La obediencia es sujetarnos a las autoridades. Hay gente que llega a la iglesia y no, a mí no me parece eso. Me voy para una iglesia perfecta. Pues no se vaya por una iglesia perfecta porque se la tira, porque usted es imperfecto, mi hermano. Todos somos imperfectos. Yo le decía en una clase de discipulado una vez a alguien acá, hermano, si usted está buscando una iglesia perfecta y la encuentra, no se vaya para allá porque usted es imperfecto y se la tira. No hay iglesia perfecta, no hay seres perfectos en este lugar. Si usted está buscando una persona perfecta que sea ejemplar en todo, no la va a encontrar, hermano. Es que yo veo al pastor de tal lado que eso allá pasan milagros y de todo. Sí, es un hombre de Dios. Pero si usted se acerca a él y lo empieza a tratar, le aseguro que le va a encontrar algún defecto. Porque todos los hombres tenemos algún defecto. Todos. Ahora, ¿cuál es el problema? No respetar las autoridades que Dios puso en nuestra vida. Uy, es que viene ese tombo. Es que a mí no me parece lo que hace Petro. Y eso usted encuentra en publicaciones de Juan Manuel Santos con cara de Venezuela y todo, y le ponen, eso sí le respeto. A Petro lo ponen ahí con cara de homosexual y con una cantidad de burlas y quejas. Hermano, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Que toda autoridad es dada por Dios y que los que están en eminencia, en vez de criticarlos, debemos orar por ellos. Pero ¿qué hacemos? Escarnecedores. Porque la Biblia dice que bendito el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, aquel que le gusta darle palo a todo el mundo, pero cuando le toca, es bonito, ¿sí? Y una vez hicieron una reunión de mujeres y dijo la una a la otra, ay, mija, ¿cómo les fue la reunión de mujeres? Mal. ¿Y por qué? Porque fueron todas y no pudimos hablar mal de ninguna. ¿Ah? ¿Sí me entiende? Así pasa. Respetando las autoridades, dígalo conmigo, respetando las autoridades. El hombre obediente sabe guardar la ley y respetar con mansedumbre las autoridades dadas por el Señor. Es que a mí no me parece que haya que pagar impuestos predial. Es que a mí no me parece pagar impuestos al carro. Esas calles como están. Pero Dios, ¿qué nos manda a hacer?
Al mismo Jesús le preguntaron, ¿es lícito pagar impuestos? Y Jesús le dijo, venga, mire la moneda. ¿De quién es la cara que está en la moneda? César. De César, ¿cierto? Denle al César lo que es del César. A Dios lo que... Y a Dios porque me voy. Chao. Pero sabe, hermano, si el mismo Jesús se sujetaba y en una ocasión le dijo a Pedro, ve y tira y recoge, y el primer pez que cojas, ábrele la boca y allí hay una moneda, ve y paga los impuestos. Jesús pagaba los impuestos. Y si él lo hacía, ese ejemplo. Y hay gente que acá dice, no, yo no pago, sacan un plan de celular y cuando ya se lo cortan por 3, 4, 5 veces que no lo pagaron, y después se están quejando, uy, yo ando endeudado en data crédito porque saqué un plan de celular y me engañó y me lo cortaron. ¿Por qué se lo cortaron, papito, mamita? ¿Por qué? Porque debía 6 meses. Es que me echaron de la casa donde vivía. ¿Y por qué, mamá? Porque llevo 6 meses sin pagar el arriendo. Pero si se va de paseo, pero si se van a comer donde no deben comer, se están gastando lo que no deben gastarse. ¿Y por qué la gente cae en ruina? Porque no son buenos administradores, porque no han aprendido a sujetarse a la ley. Cuando usted se sujeta a la ley, aprende que lo primero que debe usted cumplir es con sus obligaciones. Hay gente que dice en diciembre, sobre todo eso pasa en diciembre, vámonos, eso, saquemos fiado, saquemos prestado, y cuando llega el dinero y no tiene cómo pagar, y no le renovaron el contrato, sino que se quedó sin trabajo. ¿Sabe? La ley se hizo para los transgresores, pero no para los que amamos a Dios. Usted lo que debe buscar, mi hermano, es sujetarse a las autoridades. Es que a mí no me parece lo que hace el pastor de allá. No le parezca, pero respételo. Respételo porque ese hombre ha dado su vida. Yo que soy pastor, y ustedes que han visto el caminar de nosotros con mi esposa, saben que esto no ha sido fácil. No es que arrancamos con una iglesia y eso ya todo el tiro, y eso, mejor dicho, andábamos para allá para acá con todo el... No. Tuvimos que ganarnos cada ovejita a pulso. Cada uno de ustedes que está aquí, nos hemos ganado en pulso, o en oración, en súplica, en trabajo, en lo que hemos hecho. ¿Sí me entienden? Si están acá hoy, es porque hemos hecho una labor de trabajo, de obediencia primeramente al Señor, por sus almas. Y eso es meritorio a los ojos del Señor. No irrespetemos a los que están haciendo eso. Amén. Denle gloria a Dios por eso. Amén. Amando al Señor antes que a todo lo demás. Segunda de Timoteo 3:12. La voy a leer para que no nos demoremos tanto. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos e impíos. Hoy en día todo el mundo coge el nombre del Señor y lo pisotea. Usted pone Sábados Felices y sabe algunos de esos humoristas con unos chistes ofendiendo al Señor Jesucristo que a mí me das piedra. Cuando una vez puse el canal y empezó un tipo de estos, me dio tanta rabia, mi hermano. Cogí y cambié ese canal y nunca más he vuelto a ver Sábados Felices. Que se queden allá sus felices, pero yo no presiento ser feliz al nombre del que se burle de mi Dios. No merece respeto, qué pena, pero primero está Dios. Pero hay gente que no permite, y no permita usted que pisoteen el nombre del Señor delante suyo. Es que a mí no me parece. Yo me he disputado con mucha gente y me disputaré todo lo que sea necesario. El miércoles iba predicando en Transmilenio. Y como en la segunda silla se levantó un señor ahí, y es que el catolicismo no sé qué, no sé cuántas y no sé qué, no, yo me quedé callado. Bueno, dejé que hablara. Y un señor que estaba aquí al lado mío llegó y gritó lo siguiente: el catolicismo no sirve para nada. Yo apenas hice así, porque nos van a sacar de aquí linchados a los dos. Porque en un país de católicos que alguien se levante y haga eso. Yo dije, de aquí mínimo nos sacan a pedradas como mataron a Esteban, nos van a matar a nosotros aquí en Transmilenio. Pero hermano, mire, pasa esto. Fue como si un fuego del Espíritu Santo hubiera entrado en mí y el Señor me revistió de una autoridad que nunca antes había yo tenido cuando había predicado en los Transmilenios. Hermano, y empecé a predicar. Tan poderosa fue la palabra del Señor que el que estaba oponiéndose terminó aplaudiendo. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque nosotros anhelamos respetar a Dios, y aunque tengamos que poner la cara para que nos golpeen, si es por el Señor, lo haremos con Dios. Hay que hacerlo, mi hermano. Amar a Dios no es solamente decir, ay, aquí en la iglesia yo te amo, y allá en el trabajo nadie sabe que usted es cristiano. Son cristianos de la secreta, con la Biblia en la bolsa negra y caminando por ahí con una gorra y gafas oscuras. ¿Se han visto el cristiano de la secreta? Se escondía. Son cristianos
pero solo de domingo. El domingo nomás soy cristiano, pero allá, que mis amigos digan yo soy cristiano, saco, venga hermano, le quiero regalar un versículo bíblico. Usted es cristiano. Se avergüenzan del Señor. Y el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre el día del juicio final. Que haya suficientes evidencias cuando usted lo vayan a juzgar por cristiano y que no falte. Porque es fácil decir uno ser cristiano, pero hacerlo. Quinto paso, honrando su casa y dando tributo al Dios que nos salvó. Malaquías 3:10, ¿quién me lo lee? ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Quiere? Malaquías 3:10, dale, Rodrigo. Trae todos los diezmos al alfolí y allá alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. ¿Quién dio la promesa? El Señor, ¿cierto? ¿Quién escribió el libro Malaquías? Año 450 a.C. ¿Quién dio la promesa? Dios. ¿Quién tiene que obedecerla? Hay personas que dicen, pastor, es que yo todavía no tengo convicción de diezmar. A mí no me convence todavía, eso yo no es que no tenga convicción, hermano. ¿Sabe qué es lo que tiene? Rebeldía. Porque ama más el dinero que a Dios. Porque cuando yo amo a Dios, a mí no me cuesta trabajo diezmar. Yo he diezmado hasta 300, 400 mil pesos en una semana. Porque Dios me ha bendecido tanto que he logrado dar eso. Algunas veces, no todas las veces. Y no me duele un solo peso. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, si yo pudiera dar más, Dios sabe que si yo pudiera dar más, daría millones. Porque estoy tan agradecido con Dios que a mí no me cuesta trabajo. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque en su corazón no está la envidia, no está la rebeldía. Pero cuando usted dice, no es que yo no tengo todavía la convicción de diezmar. Hay hermanos que a veces dicen, no, pastor, es que yo todavía no tengo la convicción de diezmar. Pues tampoco tiene la convicción de ser santo, mi hermano. Porque si usted duda de Dios, ¿sabe qué hace? Lo hace mentiroso. Por su rebeldía. Usted no le está creyendo a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Porque eso no lo escribió el pastor, lo mandó Dios, es un mandamiento. Si usted se da cuenta en la Biblia, es un mandamiento. No es una opción. Venga, si usted quiere, alguna parte del Malaquías dice, si usted quiere, dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en donde, en mi casa. Y probadme, dice el Señor ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Mire, ¿sabe por qué en mi casa? Voy a cumplir en agosto, finales de agosto, cumplo 10 años de ser cristiano. Y en ese tiempo nunca he vivido escasez ni he quedado en vergüenza de decir que alguien llega a cobrarme algo y no tenga cómo pagar, o que me corten la luz, el agua, el teléfono, el gas. ¿Sabe por qué? Porque le creía a Dios. Por eso. Y yo no tenía un peso. Mire, hermano, yo le cuento, cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo estaba más pelado que un sobaco de una rana. En serio. Yo vivía en un apartamentico en arriendo, yo tenía un cuchitrín, tenía 3, 4 cositas que si las vendía a mí me daba hasta susto venderlas porque después no tenía cómo reponerlas y me quedaba sin mercancía. Pero Dios me bendijo, hermano. Hoy en día tengo el mismo cuchitrín, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Dios ha bendecido tanto mi casa que yo le doy gracias a Dios. Hago lo mismo que hacía hace 10 años atrás, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que le creo a Dios por una bendición cada día. Y Dios me bendice. Dios me bendice. Estaba endeudado, debía como 200 millones de pesos en ese tiempo. Hoy en día no debo un solo peso. Tenemos una deuda, pero un apartamento que compramos allá en Soacha. Pero eso no es una deuda porque ya el apartamento lo compramos en 48, ya vale 65. Ya no debe usted. Y si debe es porque tiene algo ahí, de lo cual está creciendo sus bienes.
Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque nos quitamos la rebeldía, porque yo tenía eso, cuando yo comencé los caminos yo tenía eso, yo me ganaba en un negocio una vez hice, me gané 2 millones. ¿Y sabe qué hice? Eché 50.000 pesos. ¿Eran 50.000 pesos lo que tenía que echarle yo al Señor? No, eran 200.000 pesos. Y yo decía, yo negociaba el diezmo con el Señor, es que esa es mucha plata, Señor, y Avivamiento tiene mucha plata, porque en ese tiempo me congregaba en Avivamiento. Y yo decía, eso es mucha plata, Señor. Y empecé a ver que mis finanzas, para el suelo. Y yo veía todos los testimonios que salía la gente allá en Avivamiento. Y yo le di 7 vueltas a un carro y el Señor me lo dio. Y le di 7 vueltas a una casa y el Señor me la entregó. Y el Señor pagó una deuda de 300 millones y 200. Y un día tanta fue la piedra que me dio que un viernes salí, le di 3 patadas a la silla que tenía y me fui todo bravo. Llegué a mi casa y tenía una hoja de peticiones así larguísima, eso parecía el pliego de peticiones de un sindicato. Y la iba a romper, y eso me dijo, si la rompes nunca, eso que me pediste te lo voy a dar. Y me arrodillé ahí, le pedí perdón a Dios y le dije, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y saben qué me dijo? Me dio ese versículo, me dice, trae todos los diezmos al alfolí. Y dije, Señor, perdóname porque te he estado robando. Desde ese día dejé de robar a Dios y mi vida fue diferente y cambió. ¿Sabe por qué? Porque me saqué la rebeldía de amar más el dinero que a Dios. Porque eso es lo que le pasa a uno. ¿Amén? ¿Sabe qué? Nosotros ofendemos a Dios cuando ignoramos sus escrituras. Le creemos a Dios lo que nos conviene, pero lo que nos cuesta trabajo, ¿será que sí? Lo que nos cuesta trabajo no le creemos. Hebreos 7:6 nos dice, pero aquel cuya genealogía no es contada, entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿A quién? Al que tenía las ¿qué? Promesas. Las promesas. ¿Quién era? Dios. Abraham. ¿Abraham había leído Malaquías? No, ni siquiera se había escrito el libro de Malaquías todavía. Ni siquiera se había empezado a escribir el Génesis, porque eso lo escribió fue Moisés y fue muchos años después. Pero ¿sabe por qué lo hizo Abraham? Porque Abraham tenía en su corazón obediencia. Eso era lo que tenía Abraham. En su corazón tenía obediencia para amar a Dios y no le costaba trabajo a Abraham darle cosas a Dios. Porque él amaba al Señor antes que al dinero. Usted mira a Abraham haciendo ofrendas a Dios que hasta su propio hijo, cuando era sobre él la promesa, y le dice, ve y ofrécemelo en ese monte, y Abraham que dijo, ay no Señor, no. Hubiera sido alguno de nosotros, le dice, no, con mi hijo no cuente, Señor. Luz, sacrifícame a Luz Karina allá en la piedra de Monserrate. De pronto con la aburrida que está con la china hasta bailó así. Claro, Señor, con gusto. No, mi hermano, mire, lo hago para que no se me queden dormidos. Por último, vivir por fe y no por vista. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Cuando a nosotros nos llamó el Señor a hacer este ministerio, yo estaba congregándome en Avivamiento, yo era parte del grupo de los que caminaban allá al pastor Ricardo. Yo ya estaba terminando la escuela de liderazgo. Mi esposa, estábamos recién casados, teníamos como 5 meses de habernos casado, y Dios me dijo, vete, es el momento de que hagas el ministerio al que yo te llamé. Eso es una vaina dura, hermano. Yo no se lo deseo a nadie porque eso es un paso duro. Entonces yo entiendo cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete para donde yo te diga. O sea, Abraham no sabía para dónde se iba a ir. Se iba para el desierto. Estaba ahí cómodo con su papá, sus hermanos, toda su familia, tenía una herencia que recibir. Pero Abraham, ¿qué dijo? Por obediencia, dime para dónde voy, Señor, y me voy. Y ahora, ellos estaban acostumbrados a ver dioses que eran figuras, y Dios no era ninguna figura. Dios le hablaba a Abraham y el papá de Abraham le dice, pero ¿cuál Dios? Si nosotros dioses, mírenlos acá. Pero Abraham se fue sin ver a Dios y
hizo lo que Dios le agradaba. ¿Saben? Nosotros comenzamos y fue una lucha tremenda, hermano. Hasta el día de hoy seguimos batallando. Y seguiremos batallando hasta que el Señor nos lo permita. Pero ¿saben qué? Tengo la satisfacción en mi corazón de que hice la voluntad de Dios. Y le doy gracias a Él por darnos la fuerza y que usted esté aquí esta mañana. Séptimo paso de la obediencia: admitir la corrección de Dios. A muchos de nosotros nos gusta el Salmo 23, ¿cierto? Tan bonito que es, parece una poesía cantada. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero cuando viene el versículo siguiente que dice: tu vara y tu callado me infundirán. ¿Qué? ¿Será que nos gusta? En dos cosas se diferencia el hijo del bastardo. El hijo se deja corregir, el bastardo no. El hijo, después de que el padre lo corrige, lo sigue amando. El bastardo no. ¿Sabe por qué? Muchos son bastardos delante de Dios porque no permiten la corrección. Nos gusta lo bueno, lo fácil. Cuando Dios nos dice: bendíceme, Señor, gracias por las propiedades que tengo, gracias por el trabajo que tengo, gracias por el alimento. Así lloraba un león en África cuando llegaron dos negritos ahí. Gracias, Señor, por este alimento. Se tragó el par de negros. Pero cuando nos toca dar algo, cuando nos toca y el Señor dice: sal de tu tierra, de tu parentela, y que no quiere decir: ah, bueno, entonces venga, pa. ¿Será que hacemos lo mismo con la misma gratitud? Ahí es donde lo pensamos dos veces, ¿cierto? Señor, hay mucha gente que se sale de los caminos porque viene la prueba, y la prueba va a llegar, mi hermano. La prueba, indefectiblemente, dice la Escritura que seremos probados como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego. Y si algo que es perecedero se prueba con fuego, ¿cuánto más a nosotros Dios nos va a probar? Ahora, la prueba va a llegar, hermano. Ahora la pregunta es: ¿usted va a soportar la prueba? Si usted es obediente y usted es hijo de Dios, usted va a soportar la prueba, hermano. Dígale que está al lado: usted va a soportar la prueba, mi hermano, porque usted es hijo de Dios. Amén. Dele gloria a Dios por eso. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, mi hermano, y entienda que Dios no está buscando sacrificio. Dios está buscando obediencia. ¿Sabe? Jesús, cuando estaba a punto de morir, reunió a sus discípulos, hicieron la cena del Señor. Hermano Jay, tomaron el pan y el vino. Recuerde, mi hermano, no tomar la cena del Señor indignamente. ¿Por qué no tomar la cena del Señor cuando no me he casado y estoy viviendo en fornicación? No puedo tomar la cena del Señor. Cuando no me he bautizado, porque juicio trágico para mí. Porque la sangre del Señor y su cuerpo va a ser sobre mi vida. Si quieres hacerlo, yo quiero, antes que tomemos la cena del Señor, aquellos que van a tomar la cena del Señor conmigo, vamos a hacer una oración y vamos a decirle: Señor, examino mi corazón y me doy cuenta que soy pecador. Necesito que tú me limpies, Señor. Necesito que tú me santifiques, Señor. Me rindo ante ti, Señor. Te doy gracias por regalarme la vida eterna. Y hoy me pongo en manos contigo, Señor, para poder tomar esta cena. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura que estando Jesús sentado con sus apóstoles, tomó el pan, lo partió y dio gracias. Luego lo bendijo y dijo: este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros para el perdón de los pecados. Cada vez que coman de este pan, recuerden mi cuerpo que fue entregado por ustedes. Hoy, en tu nombre, Señor, comemos este pan. Podemos comer este pan en el nombre del Señor. Amén. De la misma forma, el Señor tomó la copa y la bendijo y dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que es derramada para el perdón de los pecados. Cada vez que la beba, recuerda mi sangre que fue derramada por vuestros pecados. Hoy, Señor, en tu nombre, y recordando tu preciosa sangre que fue derramada para
limpiar nuestros pecados, tomamos esta copa, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Podemos tomar la copa, Señor.